En el marco de la discusión de una nueva reforma electoral, se ha propuesto anular elecciones si el candidato ganador rebasa el tope de gastos de campaña. Actualmente, solo el Distrito Federal cuenta con esta disposición en su ley electoral. Algunos partidos políticos quieren establecer esta regulación también para los comicios presidenciales. Bienvenidos a Periférico 1313 con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. Bienvenidos a Periférico 1313, soy Luis Carlos Ugalde. En esta edición del programa vamos a discutir el castigo más severo que hay en la política de campañas, que es anular una elección. Y en el marco de la discusión de la reforma electoral se ha planteado anularlas por dos razones. Uno, por rebasar topes de campaña y dos, por descubrir si un candidato adquirió cobertura mediática pagada. Sobre el tema de anular elecciones por rebasar topes de campaña, ¿qué opinas, José Antonio? Bueno, se quiere poner esta nueva cláusula porque en la elección del 2012, si recuerdas, se pedía que se anulara la elección precisamente porque presuntamente el candidato ganador había rebasado los topes de campaña. Después el IFE sacó otras conclusiones distintas, pero aparentemente parecía que el partido que ganó, el PRI, había rebasado topes de campañas, según los cálculos de sus adversarios. Y entonces se decía que a raíz de eso tendría que anularse la elección. Bueno, aunque se hubiera demostrado que se rebasaba el tope de campañas, no existía en la ley esa disposición de anular la elección por esa razón. Se pretendía entonces que se aplicara alguna cuestión abstracta, digamos, una mera interpretación del Tribunal Electoral respecto del gasto de campañas, porque según quienes solicitaban esta anulación, básicamente el PRD y su candidato, decían que se había vulnerado, digamos, el principio de equidad, que es un principio constitucional que rige las elecciones. Pero ahora entonces tanto el PAN como el PRD, el PRI, el PAN y el PRD le exigen al PRI que esta sea causal de nulidad específica. A mí me parece que es una mala idea porque los ataques y las pretensiones, digamos, de anular la elección por rebase de topes de campaña van a estar a la orden del día por parte de todos los partidos además. Primero, para que quienes nos ven comprendan un poco, todas las leyes en México electorales establecen un tope máximo. A nivel presidencial, en 2012 fue de 336 millones de pesos y en los estados varía. Por ejemplo, en el estado de Veracruz de 52 millones para gobernador, en Michoacán 39 millones, Oaxaca 62 y así va variando. La verdad es que de acuerdo a estudios e investigaciones y anécdotas, casi todos rebasan los topes de campaña. Por ejemplo, se dice que en una elección que puede tener un tope de 50 millones, los candidatos ganadores pueden gastar 500 u 800 millones, o sea, están rebasando 10 o 15 veces el tope. Eso sí está ocurriendo y es un riesgo mayor de la democracia. ¿Por qué se rebasan? Se rebasan porque cada vez cuestan más, porque hay que pagar a muchos movilizadores de campo, los que llevan a gente a votar, a los representantes de casilla y en ocasiones, como platicaremos en el segundo segmento, porque se paga la cobertura mediática. Ahora, igual que tú, a mí me parece que esto no es detectable, no es observable. Comentan los operadores de campañas que a veces tú tienes que dar 200,000 pesos a Doña Lencha, 300,000 pesos a Pepe, líderes de colonias populares para que saquen a la gente a votar. Todo ese dinero nadie sabe cuánto es, nadie sabe de dónde viene, de tal forma que establecer un rebase de topes de campaña cuando buena parte de los gastos de la campaña no se ven, sería simplemente, como dices tú, generar un estímulo al litigio y al conflicto sin poder demostrarlo. Por lo tanto, yo tampoco estoy de acuerdo con que esto se genere, José Antonio. Sí, y por otro lado también se ha dicho que, en fin, que hay muchos políticos que dicen que el tope de campañas en realidad es muy bajo, que efectivamente, independientemente de que se puedan registrar esos gastos o no, incluso con los fiscalizables, con los que sí se presentan, digamos, ante el IFE, el tope es muy bajo y que la propensión a rebasarlo es muy alta, por lo tanto. Yo me imagino que si se aprueba a final de cuentas y se trata de aplicar esta causal de nulidad por rebase de tope de campañas, se tendrá que ampliar de todas maneras ese tope de campañas.
Así es, este es un tema nodal de la democracia mexicana. Desafortunadamente estamos gastando más y más, pero yo no creo que con prohibiciones es como se atacan los problemas, sino yendo a la causa de estos. Ha sido el primer segmento de Periférico 1313. Asimismo, algunos partidos proponen, en el marco de la discusión de la reforma electoral, que se anulen elecciones cuando se detecte que el candidato ganador pagó cobertura mediática. Es decir, si compró la cobertura noticiosa que los medios deben dar como parte de su función periodística. Desde 2008, se ha señalado que algunos partidos han llevado a cabo esta práctica sin ninguna sanción, por lo que ahora la propuesta de reforma busca que sí haya alguna repercusión para quien lo haga. Hay que recordar que en 2008, en la reforma electoral de ese año, se prohibió que los partidos pudieran comprar espacios mediáticos directamente y la propaganda se desplegaría a partir de los tiempos oficiales que tiene el Estado y que durante campañas electorales se transfieren a los partidos políticos. Sin embargo, también otra de las quejas que hubo durante la elección del 2012 es que el partido ganador, el PRI, había comprado por debajo de la mesa de manera ilícita pues no espacios de tiempo para desplegar una propaganda oficial del partido, sino que se pagan y se pasan como si fueran notas informativas, como si fuera parte normal del noticiero, o a veces incluso con entrevistas que se supone que no cuestan y que sin embargo pueden estar pagadas por debajo de la mesa. Y se ha dicho también entonces ahora con la reforma actual que esa conducta se puede ver sancionada con la anulación de elecciones. Esto está complicado, Luis Carlos. Bueno, sí, el fenómeno existe, sobre todo en la prensa local. La prensa local particularmente, pero también algunas televisoras y radiodifusoras a nivel local lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Van con una campaña o con un candidato y le dicen, vamos a firmar un convenio de publicidad, de tal forma que tú me pagas y yo te cubro tu campaña, cosa que pone en duda el ejercicio periodístico, pero ocurre. O a veces es pago por evento. Oye, ¿quieres una entrevista en la primera plana del periódico de tal entidad? Pues te cuesta 15,000 pesos. Sí es un problema. Ahora, el problema es otra vez la medicina. Yo no creo que esto de anular una elección sea la medicina, porque otra vez estos convenios se pagan en efectivo, nadie sabe de ellos, de tal forma que suponer que porque un noticiario o un periódico trae en primera plana un candidato y decir, eso es pagado, no es viable legalmente, no es correcto. Yo creo que la medicina, hablaremos en unos momentos, pasa por otro lado, pero ante un problema que sí existe, no creo que sea la solución. Efectivamente, yo creo que aquí la dificultad para determinar cuándo una entrevista es pagada o cuándo una información sobre un precandidato o algún funcionario que eventualmente quiera ser candidato es pagada es muy difícil de detectar. Se ha aplicado a veces para multas, por ejemplo, ¿no? Pero siempre queda la duda de decir, bueno, ¿cuáles son los elementos firmes, cuáles son los fundamentos con los cuales se puede realmente determinar si una entrevista fue pagada o simplemente fue espontánea y fue el medio el que la quiso realizar? Pero si eso va a ser causal de nulidad, va a generar muchísimos más litigios en las diferentes autoridades. Uno de los enfoques equivocados de las reformas electorales de los últimos años ha sido pensar que con castigos o amenazas vas a resolver la realidad. La realidad se cambia cuando atacas causas. ¿Y por qué esto ha ocurrido, José Antonio? Porque muchos gobiernos en México en los últimos 10 años han incrementado sus presupuestos de comunicación social de una manera exponencial. Y eso ha generado mucho oportunismo en algunos segmentos del periodismo. Y eso ha generado que broten periódicos en muchas entidades del país que no tienen lectores. Y esos son los periódicos o los medios que son los que van y empiezan en ocasiones a extorsionar campañas. Entonces yo creo que la solución pasa más bien por moderar y revisar cuánto gastan los gobiernos en publicidad, porque ese es el origen del problema. Así es. En todo caso, a mí me parece que no se puede anular elecciones por un motivo de estos. Se tiene que pensar en todo caso en otros mecanismos para evitar que eso ocurra o simplemente sancionarlo pues con aspectos tradicionales, es decir, con multas. Perdón, pero nunca vas a detectar, nunca No. un periódico te va a decir, sí, me pagaron en 3,000 pesos esta entrevista, ni el candidato te lo va a decir. Es inobservable, a menos que haya una grabación secreta que casi nunca existe, José Antonio. Sí, bueno, y aún en ese caso habría que ver si esa es una causal de prueba o no. Así es. Porque jurídicamente tiene problemas también ese tipo de grabaciones. Pero por lo pronto, el hecho de que se vaya a dar efectivamente como una causal de nulidad va a generar muchos más problemas de los que pretende resolver, sin duda alguna.
pero regresamos a las propuestas y conclusiones. Frente a las propuestas de endurecer los castigos a los partidos que se portan mal en las campañas anulando elecciones, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué opinas, José Antonio? Bueno, a mí me parece que la anulación de una elección es algo muy grave. Sí se tiene que contemplar, desde luego, que se anule una elección cuando claramente ha habido irregularidades que sean determinantes en el resultado. Puede ser, pero no cualquiera. Tienen que ser cosas que se puedan demostrar fehacientemente y con mucho cuidado. En todo caso, yo estoy en favor, de todas maneras, de que haya causales concretas, que se diga específicamente bajo qué condiciones se puede o no anular una elección, porque lo que vimos en la elección del año pasado es que cualquier razón se esgrimía para pretender anular la elección, de manera muy abstracta o simplemente por inferencias que hacían los diferentes contendientes y apelando, digamos, a esto que es una cuestión abstracta, que es casi un cálculo que hacen los jueces, los magistrados electorales, para determinar si una elección es inválida o si las irregularidades cometidas durante esa elección fueron determinantes o no en el resultado, pero de manera a ojo de buen cubero, podríamos decirlo. Tiene que haber causales concretas. Y estas en particular que hemos discutido el día de hoy no me parece que deban de ser causales específicas de anulación de elecciones, que simplemente van a complicar todo el proceso y el litigio electoral. A mí me parece que en lugar de estar amenazando, hay que atacar causas. Y en este tema de que los partidos gastan mucho en campañas, que sí es un problema, en lugar de amenazarlos, te voy a pegar, hay que atacar el fondo del problema. ¿Cuál es este fondo del problema? Primero, que hay cada vez más desvío de recursos públicos de gobiernos locales a campañas y habría que atacar para evitarlo. Dos, que hay muchos constructores, contratistas de gobierno que dan dinero por debajo de la mesa a cambio de obtener contratos o obra pública después. Y hay que atacar entonces cómo se licitan obras públicas en México para evitar esto. Y tres, hay que atacar el problema de campañas que requieren mucha movilización de votantes. Ese es un fenómeno muy grave porque es un fenómeno social que requiere mucho dinero en efectivo. Entonces, en lugar de andar sacando tarjetitas de amenaza, que creo que deben existir como un último recurso, hay que ir a entender por qué está ocurriendo esto y cortar el flujo de recursos de las campañas. Ya, si además de cortar el flujo alguien se porta mal, debe haber la última instancia, pero esta ilusión ingenua mexicana de que con castigos vas a solucionar la realidad ha probado ser ineficaz y no creo que sea por esa vía. Esta ha sido una nueva edición de Periférico 13. Nos vemos la próxima semana. Sin duda, el mejor termómetro para conocer la salud de nuestra economía es la construcción, sector que en los últimos meses no ha tenido el mejor desempeño. Y es que lo que va del año, las proyecciones oficiales para el crecimiento del país bajaron desde un 3.5% que se tenía originalmente hasta un 1.7%. En este contexto, la construcción ha decrecido en 4%, básicamente por el rezago que se ha visto del gasto público de un 4.1%. Por si fuera poco, la propia Cámara de la Industria de la Construcción que dirige Luis Zárate calcula que la baja en la producción implica la pérdida de unos 100,000 puestos de trabajo en este año. Un duro golpe para la economía formal, pues esta industria genera 5.6 millones de empleos directos. La buena noticia es que para el próximo año el gasto podría normalizarse, con lo que la industria guarda un despegue de sus ingresos del 3.5%.